Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando en forma virtual y también para que les quede a los que nos vamos a seguir viendo luego cuando volvamos a la parte presencial, les quede explicado un poquitito el tema de los hidrocarburos, que es el tema que sigue a continuación para seguir hablando de química orgánica. Bueno, hasta el momento estuvimos hablando del átomo de carbono, las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, cómo se hace para aislar una sustancia orgánica y hacer su análisis matemático donde sacamos el porcentaje de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de los distintos elementos para poder calcular la fórmula molecular, que es lo que le da la identidad, y la fórmula mínima, que es la mínima representación. Bien, ahora ya vimos todo eso, pero necesitamos comenzar a conocer los compuestos orgánicos y vamos a ver, a aprender a nombrarlos, ¿sí? Millones son los compuestos de carbono que existen y cada uno de ellos tienen enlaces. Nosotros, al átomo de carbono, cuando hablamos de configuración electrónica, explicamos lo de la hibridación sp3, nos dimos cuenta que el átomo de carbono tiene 4 electrones para combinarse. ¿Con quién? Con el hidrógeno y con átomos de carbono entre sí. Tiene una alta capacidad de formar compuestos orgánicos combinando muchos átomos de carbono. Pero esto no sirve para representar la estructura de Lewis. Nosotros simplemente vamos a usar esto, que es los guiones o rayas que nosotros usábamos en la fórmula desarrollada en cuarto, cuando dábamos la unión covalente, donde representábamos el enlace con un guión o raya. Bueno, acá va a ser lo mismo. Cada rayita va a ser un electrón que se va a combinar en forma covalente con átomos de carbono o átomos de hidrógeno. El átomo de carbono tiene la gran capacidad de formar compuestos, un montón de compuestos. Pueden ser lineales, ramificados o cíclicos como anillo. Ahora vamos a comenzar a ver algunos de ellos. Principalmente vamos a comenzar a ver los lineales y los ramificados. Bien, para comenzar a hablar de los compuestos que forman el átomo de carbono, necesito hablar de los hidrocarburos. Como su palabra lo dice, estoy hablando del hidrógeno y del carbono. Esos compuestos se pueden unir mediante enlaces simples para llamar o para formar los alcanos, doble para formar los alquenos y triple para formar los alquinos. En este trabajo solamente vamos a ver los alcanos, es decir, que tienen enlace simple. Entre todos sus átomos de carbono tiene enlace simple, ¿sí? Los alcanos tienen la fórmula general, una fórmula que se repite o se reitera para cada compuesto. Me sirve a mí para saber cómo está formada la molécula, con cuántos átomos de hidrógeno voy a contar. Entonces es una fórmula general que me dice carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. N, ¿quién va a ser? La cantidad de átomos de carbono. Si yo sé la cantidad de átomos de carbono, puedo calcular la cantidad de hidrógeno que está formada esa molécula. Entonces, si N vale 2 en la fórmula molecular, carbono 2, hidrógeno. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Ese es el compuesto que voy a formar. Voy a tener 6 átomos de hidrógeno y 2 de carbono para ese determinado alcano. Y si N vale 3, puede ser 40, 50, 500. Esto es una fórmula general para moléculas más grandes. Yo lo estoy haciendo con moléculas más pequeñas. Si N vale 3, fíjense acá, carbono 3, hidrógeno 3 por 2, 6, más 2, 8. Y ahí me da ese compuesto con 3 átomos de carbono. Bien, vamos a comenzar a conocer entonces el átomo de carbono. Las moléculas, en este caso, va a estar formada por un solo átomo de carbono que se une con el hidrógeno. Este es el hidrocarburo más básico, más sencillo que existe, que está formado entonces por los 4 electrones del carbono que se unen a 4 hidrógenos para llegar a 8. ¿Se acuerdan de eso de llegar a 8? Bueno, acá lo seguimos aplicando. Esto será la estructura de Lewis. Nosotros no la vamos a usar más. Les muestro de dónde sale el resto. La fórmula desarrollada, reemplazo las uniones o los enlaces por guiones o rayas. La fórmula molecular que me indica cuántos átomos de carbono tiene y cuántos hidrógenos, que la saco con la fórmula general. Y su nombre, que se denomina metano, que es el gas natural, ¿sí? Cada compuesto tiene su nombre. Los 4 primeros tienen nombres raros. Cuando tiene un átomo de carbono se llama metano. Cuando tiene 2, etano. Cuando tiene 3, propano. Cuando tiene 4, butano.
Después, a medida que aumentan la cantidad de átomos de carbono, el prefijo común que siempre se ocupa, que es cuando tiene 5, penta, cuando tiene 6, hexa, cuando tiene 7, hepta, cuando tiene 8, octa, cuando tiene 9, nona y cuando tiene 10, deca. Bueno, bien, voy a mostrar el siguiente hidrocarburo, que es cuando tiene dos átomos de carbono. Fíjense, dos átomos de carbono unidos entre sí con simple enlace, por lo tanto es un alcano. Todos terminan en ano. Ahora, le completé con los hidrógenos para saturarlo y que quede estable. Esta es la estructura de Lewis y esta es la fórmula desarrollada donde reemplazo los enlaces por guiones o rayas. Pero, fíjense aquí, hay una forma más sencilla. Vieron que en química a nosotros nos gusta abreviar bastante, que ocupe poco espacio, porque si no nos quedan unos compuestos muy grandes. Entonces, para reducir el espacio, lo que hago, fíjense, puedo escribir de cualquiera de las dos maneras, está bien. Para reducir un poco el espacio, lo que hago es reemplazo y señalizo solamente el enlace entre los átomos de carbono, que es simple, y cuento los hidrógenos y simplemente le pongo la cantidad de hidrógenos correspondientes ahí para que me ocupe menos espacio, ¿sí? La fórmula general, que es esta, sale de aquí, 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, que la saco con la fórmula general también, y el nombre que se denomina etano, porque tiene el prefijo et me indica 2. Met 1, et 2, prop 3, but 4 y después penta, hexa, hepta, octa. Todos terminan en ano porque tienen todos enlaces simples, los que vamos a ver en este tipo de compuesto. Bien, pero como les decía a continuación, anteriormente, no siempre las cadenas son lineales y exactas, sino que pueden son lineales y algunas son ramificadas. Esas ramificaciones o pequeños bracitos que se van enlazando a la cadena principal reciben el nombre de radicales alquilos y tienen un hidrógeno menos que el hidrocarburo consecuente, ¿sí? Entonces, por ahí está medio espelotado esto, pero vamos a tratar de explicarlos un poquitito. Fíjense, tengo un átomo de carbono con 4 hidrógenos, que yo ya les dije que se llama metano. Hay un radical que es su radical que le corresponde a este grupo que se llama metano, pero fíjense la diferencia que yo tengo acá. Acá tiene un bracito, que es un electrón, una valencia que tiene disponible para engancharse a la cadena principal, y tengo 3 hidrógenos y acá tengo 4. Entonces acá recibe el nombre de metano y acá recibe el nombre de metil. Esto es radical, esto es el hidrocarburo. En el segundo caso, cuando tengo el etano, que tengo 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, tengo, fíjense, 5 hidrógenos y un bracito disponible para enlazarse. Ese grupo se llama, en vez de etano, etil, pero es el correspondiente al etano. Lo pueden ver de esta manera, que es más bien abreviada, o de esta forma, que es un poco más desarrollada, más expresa. Pero es lo mismo, porque fíjense que tengo 2 átomos de carbono y 2 y 3 son 5 de hidrógeno. Es una forma más larga de expresarlo, pero es lo mismo. En el caso del propano lo mismo, fíjense, tengo un hidrógeno menos, un bracito para enlazar, y se denomina propil, le cambio la terminación, y acá tengo la forma más desarrollada, más larga. Y en el caso del butano, lo mismo, se llama butil, tiene un hidrógeno menos y acá tengo la forma más desarrollada. Estos son radicales, sirven para nombrar la cadena, todos con terminación il o hilo, metil o metilo, etil o etilo, que son los que más vamos a ocupar, ¿sí? Ahora les voy a enseñar a nombrar una cadena de átomo de carbono. Bueno, los ejercicios pueden presentarse de distintas maneras. Yo les voy a dar una molécula y ustedes tienen que nombrarlo, o les doy el nombre y ustedes realizan la cadena. Es la misma manera. Pero para nombrarlo hay una serie de 5 pasos, o 4 o 5 pasos que están ahí, que tienen que respetarlo para ser ordenados y para nombrar correctamente, ¿sí? ¿Por qué existen esas reglas? Porque es una regla universal para todos, que siempre tenemos que ser ordenados para nombrar, porque en todos los países, si no, se nombraría de forma distinta. Esto es la UPAC, que unifica criterios para poder nombrarlo y que todos nos podamos entender. Bien, primer paso, tengo que buscar la cadena más larga, pero en este caso me está faltando algo. Si ustedes pueden ver, solamente hay átomos de carbono. Cuando tengo solamente átomos de carbono, tengo que saturarlo o completarlo con átomos de hidrógeno. ¿Cómo voy a hacerlo? Fíjense. Recuerden que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Entonces, acá ya tengo una valencia con este átomo de carbono. Me sobra 1, 2, 3. O sea que voy a agregar 3 hidrógenos. En este segundo tengo una valencia hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Me quedan 2. Derecha, izquierda, me quedan 2. Fíjense acá,
Este tiene uno hacia la izquierda, uno hacia abajo y otro a la derecha, o sea que tengo lugar solamente para uno. Tengo que llegar siempre a 4. Este tiene uno hacia la izquierda, me sobran 3 hidrógenos. Este tiene uno hacia arriba, me sobran 3 hidrógenos. Siguiente paso. A veces se los doy ya con los hidrógenos, pero si no llega a estar, tienen que hacer eso. Busco la cadena más larga, es decir, la que tenga mayor cantidad de átomos de carbono y que tenga una forma relativamente lineal. ¿Sí? Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay varias formas. Cuando les pasa que hay varias formas que les da 5, como en este caso, buscan la forma más sencilla. La forma más sencilla, esto tendríamos que hacerlo con otro color, pero no tengo otro color. La forma más sencilla es la forma lineal. Después, y voy a encerrar lo que me queda afuera. Esto es la cadena principal, lo que me queda afuera es este radical. Después tengo que identificar cuál es el carbono 1. ¿Para qué? Para poder comenzar a nombrarlo. ¿Cuál va a ser el carbono 1? El que esté más cerca de una ramificación, de un doble o de un triple enlace. En este caso, el carbono 1 puedo optar entre estas dos opciones. Si yo cuento desde la izquierda hacia la derecha, digo 1, 2, 3, 4. En el cuarto carbono tengo un radical. Pero si yo comienzo a contar desde hacia la izquierda, digo 1, 2, y ya acá tengo un radical. Así que este va a ser el carbono 1, este el 2, este el 3, este el 4 y este el 5. Que no se nos confunda ahí, yo les voy a poner un circulito para que no nos confundamos con lo de los hidrógenos, por favor. Entonces, el sentido va a ser hacia la izquierda. Y ahora voy a comenzar a nombrar por medio del radical, porque primero se nombran los radicales. Entonces voy a decir 1, 2. En el 2 tengo un radical, que ¿cómo se llama? Metil. Y después nombro la cadena principal con 5 átomos de carbono que se va a llamar pentano. Con la terminación ano porque tiene todo simple enlace. Otro ejemplo, fíjense aquí tengo todos los átomos de carbono completo con hidrógeno. Aquí serán 3, para este será 1, para este será 3, aquí serán 2, 2. Aquí nada porque tiene las 4 valencias con átomos de carbono. Este 3 y este 3. Bien, busco la forma más larga, la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay varias formas. Así que la cadena, vamos a hacerla lineal. Esta va a ser la cadena principal. Todo esto que me quedó afuera son los radicales. Busco e identifico el carbono 1. Si yo comienzo a contar hacia la derecha diré 1, 2. Y en el 2 tengo un radical. Si yo cuento hacia la izquierda digo 1, 2. Y en el 2 tengo 2 radicales y tiene más peso. Por lo tanto voy a comenzar a nombrar desde allá también nuevamente. O sea que el sentido va a ser hacia la izquierda. Este va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Perdona, ¿qué? 5 y 6. Comienzo a nombrar los radicales. Son los 3 radicales iguales, así que les voy a dar ubicación. Voy a decir que en el 2 y en el 2, o sea que voy a volver a repetir 2,2. Y en el quinto tengo 3 veces el mismo radical, o sea que se dice que es trimetil. Si tendría 2 veces sería dimetil, si tendría 4 veces sería tetrametil. Pero como tengo 3 es trimetil. Y ahora sí, la cadena principal que tiene 6, se dice que es hexano porque tiene 6 átomos de carbono la cadena principal. Bueno, y la otra opción de hacer los ejercicios que estamos haciendo ahora es que yo les dé el nombre y ustedes tienen que realizar la cadena. Ojo, atención. Dice 4-etil, 2,5 dimetil, octano. Cuando tengo el metil y el etil, los tengo que primero nombrar el etil porque se nombran por orden alfabético. Etil, metil, butil, si tendríamos 4, butil, etil, metil y propil. En ese orden porque es por orden alfabético. Les recomiendo entonces leer la última parte. Si me dice octano, será que tengo 8 átomos de carbono. 4, 5, 6, 7, 8.
Y ahora sí voy a comenzar a ubicar los radicales. En el cuarto, 1, 2, 3, cuarto, voy a ubicar un etil. El etil lo puedo hacer carbono 2, hidrógeno 5, o también lo puedo hacer así, carbono y carbono, 2 y 3. Si quieren los dejamos así, como ustedes quieren, es lo mismo. Y en el carbono 2 tengo un metil, y en el carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5, tengo otro metil. Luego voy a completar todo con hidrógeno. Aquí serán 3, aquí será 1, 2, 1, 1, 2, 2 y 3. Bueno, entonces, atención con las actividades. Cuando les dice nombrar, tienen que, los ejercicios que les di tienen todos los hidrógenos, no se preocupen, pero tienen que nombrar, buscar la cadena principal más larga, luego los radicales y luego la forma más larga de la cadena, ¿sí? Después, si les dice al revés, les da el nombre y tienen que hacer la cadena, tienen que hacer estos pasos. Buscan primero el nombre fundamental, el más largo, y después van ubicando, lo pueden hacer lineal, en forma horizontal o en forma vertical. Es lo mismo yo porque tengo el pizarrón de esta manera y me resulta mucho más fácil. Creo que en uno de los pasos que les pido es que representen la molécula con lo que tengan en casa. No van a salir a comprar ni nada, buscan cómo puedo representar una molécula y lo suben a el Claro. Espero que les haya servido este videito. Nos estamos viendo. Cariños.